Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Y recibimos aquí en Te Digo la Otra, en la radio de la universidad, al diputado Alejandro Sánchez del MPP por Montevideo, del Frente Amplio. Muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Es un gusto estar en contacto con ustedes en la noche de hoy. También para nosotros, y te agradecemos por el tiempo que nos vas a dispensar aquí en la radio de la universidad. Vamos a arrancar con un poco de análisis de la coyuntura, de cómo evaluás ya cerca de, a poco más de un año de su finalización, este tercer periodo de gobierno del Frente Amplio, ¿no? Mirando en retrospectiva este periodo del gobierno del Frente que está por concluir en el gobierno, ¿qué evaluación haces? ¿Qué avances considerás que le ha dejado al país este tercer gobierno del Frente? Bueno, es verdad, como ustedes dicen, estamos a un año y medio de la finalización del tercer gobierno del Frente Amplio, ¿verdad? Incluso estamos en estos momentos particularmente discutiendo lo que va a ser la última rendición de cuentas que habilita la modificación presupuestal. Y eso justamente es lo que termina concitando mucho interés en esa rendición de cuentas, porque claramente son las últimas asignaciones presupuestales que se pueden realizar a efectos de poder dar cumplimiento a algunos de los objetivos que tenía planteado el gobierno. Yo diría, el gobierno se ha caracterizado por transitar un momento de muchas dificultades para América Latina en términos económicos, ¿no? De hecho, gran parte de lo que ha sido el boom del crecimiento de los commodities se ha acabado en estos años. Esto ha generado condiciones de muchas dificultades para el contexto de América Latina en su conjunto, porque evidentemente somos productores de alimentos y somos vendedores de commodities, y cuando el precio de los commodities cae, eso genera dificultades en los ingresos de los estados, es decir, porque se detiene parte del crecimiento económico. Cierto es que el Uruguay en ese marco, y una de las explicaciones que uno puede entender en este momento es donde había un giro importante en la región de signo político en función de estas dificultades, porque muchos gobiernos progresistas de la región, que lo que hicieron durante el proceso de su gobierno fue utilizar parte del crecimiento económico para redistribuirlo en la sociedad. Al desaparecer el crecimiento económico y al entrar en situaciones más complejas, se han dado situaciones que llevaron a que el continente latinoamericano haga un viraje y hoy estamos en un mapa político totalmente diferente, en donde, nos instalamos en una situación mucho más compleja en Brasil, la recesión económica, Brasil comienza a estar en el mapa del hambre del mundo nuevamente, después de 15 años que disminuía el hambre en Brasil, comienza a crecer. En Argentina hoy gobierna el Fondo Monetario Internacional, lo acaba de firmar Macri, y ha tomado posesión del gobierno de Argentina el fondo. El Uruguay ha logrado sortear este proceso, siendo un país pequeño, un país de 3 millones de habitantes, que es un país muy gravitante en lo que tiene que ver con el comercio, pesa mucho lo que pasa en el comercio internacional, pero pesa mucho también lo que pasa en la región. Y el Uruguay creo que uno de los grandes logros de este gobierno ha sido poder transitar este proceso de disminución y de giro político del continente latinoamericano, es decir, el frente social o el bloque social del ajuste se ha instalado en América Latina y el Uruguay ha logrado sortear ese proceso, logrando un nivel de crecimiento económico moderado, no de las tasas que crecíamos antes, pero sí un nivel de crecimiento económico moderado, siguiendo una línea de fortalecimiento del gasto público social, que por supuesto se disminuyen las partidas del gasto público social, porque lo que estamos incrementando es mucho menor de lo que veníamos acostumbrados a incrementar cuando teníamos más altos niveles de crecimiento, pero el Uruguay se diferencia de la región por este proceso, es decir, en Uruguay los derechos siguen avanzando, en Uruguay el gasto público social, en educación, en salud, en vivienda, en un conjunto de bienes públicos, se sigue creciendo ese presupuesto y financiando ese presupuesto, y ha logrado eso que le han llamado a los economistas el desacople de los procesos de la región, en donde la región queda estancada o con de crecimiento económico y el Uruguay logra sortear eso. Yo creo que eso es un logro del gobierno del Frente Amplio, porque este escenario que tenemos hoy en América Latina y en el mundo no estaba planteado antes del gobierno del Frente Amplio. Es decir, pensemos rápidamente que quién podría haber imaginado en el 2014 que el presidente de los Estados Unidos fuera Donald Trump, el abanderado del proteccionismo, y el secretario general del Partido Comunista de China sea el abanderado del libre comercio, y esos dos países estén en una guerra comercial, con lo relevante que son esos dos países en el aspecto económico, porque estamos hablando del principal productor de alimentos como es Estados Unidos y el principal consumidor de alimentos que es China. Entonces yo creo que uno de los grandes logros del gobierno ha sido sostener una política de incremento sostenido del presupuesto en las áreas prioritarias del gasto público social y lograr un nivel
crecimiento económico moderado, pero que lo termina desacoplando de la región y no siendo afectado tan duramente como lo que sucede en la región. Y yo creo que ese es un gran logro. Ese logro, por supuesto, puede ser medido también con algunos componentes en donde este gobierno, el Frente Amplio, no va a cumplir todos los objetivos que tenía planteados. Pacha, esa es una realidad. Sí. Déjame preguntarte específicamente sobre eso, ¿no? Porque tampoco es menor el hecho de que durante la campaña electoral el presidente Vázquez en persona, él mismo, se comprometió con algunas metas concretas, ¿no? Como era el 6% del presupuesto para la educación, el 1% del presupuesto para la investigación científica, y asimismo también se comprometió con el no aumento de impuestos, ¿no? La pregunta es, más allá del cambio en la coyuntura, ¿no? Visto hoy con el diario del lunes de 3 años después, ¿demuestra la realidad que esa ecuación de prometer más gastos sin aumentar impuestos era una ecuación imposible la que proponía el Frente Amplio en 2014 en la campaña y el presidente Vázquez en particular? Bueno, ahí tenemos dos componentes. Primero, no se puede incrementar el gasto público si no se dan dos variables importantes. Una, un incremento de la presión fiscal, que permita mayores ingresos al Estado, o de lo contrario, que los mayores ingresos al Estado sean financiados por un nivel de crecimiento de la economía. Claro. Es decir, cuando la economía crece, el Estado recauda más y puede destinar un porcentaje importante al financiamiento de su propuesta. Evidentemente, lo que terminó sucediendo en este periodo de gobierno es que la economía no creció como estaba previsto que creciera. Es decir, las proyecciones de crecimiento económico fueron inferiores a lo que estaba planteado y eso tuvo que generar algunas condiciones para que se modificaran algunos impuestos, prácticamente algunas tasas de esos impuestos, particularmente el IRPF. Entonces, me parece que en ese sentido está claro de que el Uruguay sigue creciendo, pero no ha crecido al ritmo que venía creciendo anteriormente y que por tanto esa disminución del crecimiento económico lo ha dejado al gobierno sin ingresos como para poder financiar el incremento de gasto que estaba planteado. Y yo creo que acá hay 2 o 3 elementos que hay que poner arriba de la mesa, tú bien lo decías. En realidad nosotros tenemos un objetivo que es llegar al 6% del PBI en la educación, más el 1% de investigación. Ese es un objetivo que no se está cumpliendo, pero no se está cumpliendo porque hoy no es que existe una caja fuerte con dinero dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, sino simplemente que el Uruguay hoy tiene un nivel de déficit fiscal del 3.7% y el crecimiento económico no ha acompañado una mayor recaudación del Estado. Y es cierto que el presidente Vázquez se comprometió a esa discusión o hizo un planteo en su campaña, decir que no iba a incrementar los impuestos, con lo cual yo creo que eso fue una restricción importante para este gobierno. Porque la discusión no es incrementar los impuestos sí o no, el problema es a quién incrementarle los impuestos. Cuando en el Uruguay tenemos que el 1% de la población se apropia del 25% de la riqueza que se genera en el país, el problema es que justamente el 99% restante de la población hay que convencer a ese 99% restante de que es justo, que es posible y que es viable cargar con más presión tributaria a ese 1% que se apropia de la riqueza, y eso implica una discusión o una variable política en la sociedad. Ahora, en la sociedad hoy no existe consenso acerca de estas cosas y generalmente cuando se habla de impuestos hay una fuerte opinión contraria, muchas veces promovida de los grandes medios de comunicación, de que no se inviabiliza la discusión impositiva, cuando en realidad la discusión tiene que ser quién va a pagar esos impuestos. Porque cuando nos comparamos con el mundo, y generalmente queremos tener bienes públicos como los que existen en el primer mundo, lo primero que tenemos que ver es que cuando uno mira el resultado de la distribución de los países de la OCDE, se encuentra que los países de la OCDE tienen una presión fiscal muy superior al promedio de América Latina y muy superior a la presión fiscal del Uruguay, y que por eso, por tanto, les permite financiar bienes públicos de mejor calidad. Es decir, no se puede tener los bienes públicos de Europa si no se cobran los impuestos que cobra Europa. Es imposible tener bienes públicos de mayor calidad si no tienen un financiamiento adecuado. Entonces, estas restricciones yo creo que fueron restricciones autoimpuestas de alguna manera cuando se habla de no colocar la discusión impositiva, cuando en realidad la discusión no es impuestos sí, impuestos no, sino quién debe pagar los impuestos y qué impuestos puedo poner a efectos de capturar esa riqueza concentrada que existe en el país para distribuirla por medio de bienes públicos. Pero eso es verdad que es una discusión que en definitiva generó una constricción, un chaleco de fuerza para que no se pudiera incrementar el presupuesto en esas áreas tan importantes como es la educación y en otros componentes más.
Alejandro, ayer se conoció la noticia, hubo un arresto ciudadano que derivó en una justicia por mano propia, casi un linchamiento de una persona que había cometido un delito hacía unos minutos en un comercio ahí en Toledo, en la ciudad de Canelones, que hace tiempo además viene siendo noticia porque debido a la inseguridad se han realizado patrullajes ciudadanos y ahí se generó toda una discusión y un debate sobre la participación de los propios habitantes, generando condiciones de seguridad. ¿Qué te dice esto de la situación? ¿Qué nos dice esto de la situación del Uruguay? ¿Y qué relevancia te parece a vos que va a tener el tema de la seguridad, de la inseguridad en la campaña electoral? Bueno, va a tener una enorme relevancia porque primero es el principal tema que discuten los uruguayos, es el problema de la seguridad ciudadana y de la inseguridad. Si bien la seguridad es una sensación subjetiva, es cuán seguro me siento yo en mi barrio, en mi ciudad, en mi vida, seguro me siento yo, mi familia y los bienes que yo tengo, es decir, qué seguridades tengo. Por supuesto que la inseguridad tiene un foco en los niveles de inseguridad ciudadana, es decir, de delitos que se cometen en nuestra sociedad. Es evidente que hay delitos que se cometen en nuestra sociedad y que ese es uno de los problemas que está teniendo la sociedad uruguaya, pero luego hay una prédica tan fuerte de grandes medios de comunicación acerca de, nos muestran la muerte de la pasiva 56 veces, la Crónica Roja ocupa un espacio extremadamente relevante en la agenda pública de los informativos, que genera que la gente sienta mucho más miedo porque siente que el volumen de delitos que existe es mucho más grande. Y cuando uno tiene miedo, una sociedad con miedo, generalmente toma decisiones que son irracionales. Y estas decisiones que tú decías recién, como esto de justicia por mano propia, o cuando tengo candidatos de la oposición que están haciendo campaña para vivir en paz, pero lo que te están proponiendo es la cadena perpetua, porque en realidad la juntada de firmas, en este caso de Larrañaga, lo que establece es la cadena perpetua, coloca una frase que es la prisión permanente con revisión, pero en realidad lo que está planteando es cadena perpetua. Por supuesto, hay un discurso de la inseguridad que lo que promueve son las acciones irracionales, del miedo absoluto, del miedo natural que tenemos por los delitos que se cometen y los miedos que tenemos por el miedo al extraño. Se construye un estereotipo en la sociedad, se construye una teoría que es muy compleja, y es una teoría, francamente, que hay que combatirla en el plano de las ideas con mucha fuerza. Es una teoría que viene de una corriente filosófica que es el justnaturalismo, que establece esta idea de que la sociedad tiene un enemigo. El enemigo es el delincuente tiene determinadas características físicas, determinadas características etarias, determinadas características socioeconómicas, que lo hacen un delincuente por naturaleza, y que por tanto, como es un delincuente por naturaleza, no pertenece a la comunidad, o es decir, a la sociedad de bien, y por tanto la sociedad lo tiene que tratar de una manera diferente que a los ciudadanos integrados. Y cuando ese mensaje se reproduce, que en definitiva es un mensaje muy perverso, diría yo, es un mensaje no de la construcción de una sociedad democrática, una sociedad abierta, una sociedad multicultural, sino de una sociedad de personas temerosas que francamente actúan de manera irracional. Bueno, lo que termina construyéndose en esa idea es que ese delincuente nunca va a cambiar, por tanto hay que darle cadena perpetua, hay que matarlo, no tiene derechos humanos, por tanto no se lo considera una persona, y la sociedad tiene que buscar todos los mecanismos, sea la represión del Estado, la mano dura del Estado, la presión y la inflación penal, más las acciones de acción directa que puedo tener para con esa persona que no tiene ningún derecho, que no es un ser humano. Ese discurso es el discurso que se está propagando en nuestra sociedad. Y ese es un discurso muy peligroso porque habla de qué proyecto de país queremos construir y qué proyecto de sociedad queremos construir. Eso, por supuesto, está en las antípodas de la construcción de una sociedad democrática, de una sociedad igualitaria, de una sociedad justa, de una sociedad menos violenta, de una sociedad de mayor convivencia y de respeto y de tolerancia a las diferencias. Y ese es un discurso que se ha propagado, diría yo, es el discurso hegemónico que se está instalando en nuestra sociedad, y es muy peligroso y hay que combatirlo desde este lugar, porque el justnaturalismo establece que el delincuente siempre va a ser delincuente, y que además tiene unas características determinadas, y esas características no van a modificarse. Por tanto, parte de la base esa idea del ellos y nosotros, esa idea de que, bueno, son irrecuperables, y por tanto, si son irrecuperables, no tienen derechos, y lo que tengo que hacer es actuar fuertemente hacia ellos y actuar con mucha más violencia. También la sociedad actúa con violencia hacia esas personas. Esto sin desconocer que, por supuesto, tenemos un problema de seguridad ciudadana que no se resuelve con inflación penal, con más leyes penales, sino que se resuelve con generación de espacio de convivencia, con mejorar los niveles de igualdad en nuestra sociedad, con terminar en definitiva, generar un conjunto de políticas que paren la usina que produce pobreza y que por tanto produce pobreza, marginación, y esa marginación también es donde se generan las condiciones de delincuencia.
Y también hay que tener una política preventiva y, por supuesto, de reprimir el delito cuando ocasiona. Es decir, acá no se trata ni de la mano dura ni de la mano blanda, de la mano justa, que va de la mano justamente de ir generando las condiciones para mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad, mejorar las oportunidades de nuestros jóvenes y, por supuesto, castigar a aquellos que cometen faltas o que cometen errores o que cometen delitos, en definitiva. Alejandro, cambiando de tema, te queríamos llevar un poco a los temas internos del Frente Amplio. ¿Cómo venís? Una semana hablando. Con los temas internos del Frente Amplio no nos da el programa. Concretamente te vamos a preguntar, ¿cómo venís evaluando la actuación de Javier Miranda al frente de la presidencia del Frente Amplio? Sabemos que has tenido algunas diferencias con él, que las han conversado públicamente, por ejemplo, cómo se tramitó la cuestión del tema Sendic, pero en particular, ¿cómo evaluás su gestión? Bueno, a ver, yo, con respecto a Javier, por supuesto, yo me competí en esa interna, porque pretendía, junto con un conjunto de compañeros, o estaba convencido de que había que generar algunos cambios en el funcionamiento del Frente Amplio, que implicaran, bueno, un proceso de renovación, no solo generacional, sino también de ideas, de formas de trabajar, de volver a revincular el Frente Amplio con la sociedad, con la cultura, con la academia, con los movimientos sociales. Desde mi punto de vista, el Frente Amplio tiene hoy esos lazos comunicantes, esos vasos comunicantes que de donde ha surgido la izquierda, en definitiva, no es porque todos los que militan en las organizaciones sociales sean de izquierda, sino porque las ideas de izquierda se acunan en la lucha de los movimientos sociales, surgen ideas diferentes, ideas nuevas que buscan modificar la realidad que tenemos, y eso desde mi punto de vista es esencialmente la izquierda, y por tanto el Frente Amplio debe nutrirse de esas ideas de la sociedad que van surgiendo en la sociedad y transformarlas en programa político, en acción política. Desde mi punto de vista, el Frente Amplio tiene fracturado esos puentes, sin lugar a dudas. El Frente Amplio no ha cumplido una función de articulación, en definitiva, entre lo que es el ejercicio del gobierno, que tiene sus limitaciones, pero también la demanda de los movimientos sociales, y una fuerza política de izquierda, en realidad, tiene, por supuesto, porque es la fuerza de gobierno, tiene que defender las acciones que lleva adelante del gobierno, pero tiene que proponernos un horizonte más allá de lo que hace el gobierno, porque tiene que discutir las ideas hegemónicas en una sociedad, los valores en una sociedad, hacia dónde queremos ir, qué proyecto de sociedad queremos construir en el mediano plazo, por lo menos. Y el Frente Amplio tenía esas dificultades. Yo creo que a Javier le tocó, y bueno, yo por eso quería ser presidente del Frente Amplio, en definitiva, para tratar de, con un conjunto de compañeros y de compañeras, tratar de revertir esa situación. Los Frente Amplistas quisieron que fuera Javier Miranda el presidente, y yo lo que he hecho desde que Javier Miranda asumió la presidencia es ponerme a la orden de dar una mano en todo lo que pueda para ese proceso necesario que tiene el Frente Amplio de actualización y de renovación. Yo creo que a Javier le ha tocado un momento de muchas dificultades y desgaste del Frente Amplio. No es una tarea sencilla, la presidencia del Frente Amplio en este momento político que vive el país y el momento político que vive el Frente. Creo que Javier lo ha hecho lo mejor que ha podido, ha puesto todas sus energías en esto, pero creo que el Frente Amplio todavía tiene un conjunto de debes. Por ejemplo, esos vasos comunicantes no se han logrado reconstruir y hay un conjunto de problemas o de dificultades que hacen al funcionamiento del Frente Amplio y de la fuerza política que no están posibilitando de que haya un fuerte debate político dentro del Frente Amplio fermental de ideas. Entonces, en ese sentido, yo respaldo plenamente los esfuerzos que hace Javier. Me consta que se ha esforzado muchísimo por mejorar el funcionamiento político del Frente, por colocar nuevas ideas, por buscar la mayor participación, pero bueno, el esfuerzo ha estado puesto en esos objetivos, pero no se han logrado todos, y por tanto, bueno, hay que seguir ayudando en este caso al presidente del Frente Amplio para cumplir con algunos de esos objetivos, porque se nos va la vida en ese proceso. Alejandro, hace algunos años era muy común, digamos, uno escuchaba mucho entre integrantes de sectores como el MPP u otros sectores afines que se consideraban como, bueno, del ala izquierda del Frente Amplio, se escuchaba mucho la consigna de la necesidad de un giro a la izquierda en el gobierno, o bueno, la idea de un gobierno en disputa que había que disputar justamente para ir hacia la izquierda. ¿Cómo evaluás hoy con el paso del tiempo esa idea? ¿Se logró un giro a la izquierda dentro del Frente Amplio? ¿Creés que sigue siendo necesario ese giro a la izquierda? Sí, yo creo que es necesario seguir esforzándonos para profundizar un conjunto de políticas que ha llevado adelante el Frente Amplio que tienen un claro señalamiento o una señal de izquierda que implica la profundización. Tiene que ver con la cuestión de la agenda de derechos, tiene que ver con la cuestión de la distribución de la riqueza, del ingreso, con la generación de democratización de la discusión política, y esos son aspectos importantes. Ahora, eso, que es el giro a la izquierda, es un giro que por supuesto el gobierno no lo puede dar solo, sino lo va en conjunto con la sociedad. Y yo creo que ahí hay uno de los grandes debes de la izquierda uruguaya,
y es que la izquierda uruguaya surgió para la acción política permanente, es decir, para la acción política en la sociedad, pero la izquierda ha disputado pocas ideas en la sociedad y se ha concentrado muchísimo en la discusión de políticas públicas. Es decir, hemos reducido la política al espacio de discusión de políticas públicas. ¿Qué es lo que puedo hacer de tal ministerio? ¿Qué es lo que puedo impulsar de tal otra unidad ejecutora de un ministerio? Cuando en realidad la política va mucho más allá. Y yo creo que por tanto esa es una situación que el Frente tiene que seguir profundizando y seguir peleando para que haya ese giro a la izquierda, para que se sigan profundizando las políticas de izquierda, que implica, por supuesto, reconocer todo lo que ha sido construido hasta el día de hoy, porque eso es un elemento importante, porque los derechos que hemos conquistado son derechos muy importantes. Esos derechos están todos prendidos con alfiler. Miremos lo que pasa en Argentina, miremos lo que pasa en Brasil. El otro día un compañero en Maldonado, en una de las recorridas que estamos haciendo nosotros, me decía, bueno, avanzar desde la izquierda en derechos es como subir una escalera. Se sube escalón a escalón, implica un gran esfuerzo de ir subiendo. Cuando gobierna la derecha bajás por el ascensor. Es decir, en el mejor de los casos, en el peor de los casos te tiran a patadas y caes por la escalera todo roto para atrás, como está pasando hoy en Argentina y en Brasil. Ahora, la izquierda no nació solo para conservar lo que existe, porque lo que existe es mucho mejor a lo que teníamos antes del 2004, pero no es el país que nosotros soñábamos. Todavía es necesario poner mucha más energía, construir mucho más igualdad, construir mucho más derechos, construir muchas más políticas que permitan el desarrollo pleno de los ciudadanos. Entonces, si nos quedamos solo conservando lo que logramos, bueno, seremos conservadores. Y la izquierda no nació para ser conservador. Vamos a hablar... Es una pelea permanente en ese sentido. ¿Te parece si hablamos unos minutos sobre la campaña electoral que se viene? ¿Cómo no? Te queríamos preguntar sobre el compromiso que tenía el Frente Amplio a una fórmula paritaria en términos de género. Tu compañero del MPP, Jorge Meroni, dijo que solo sería para listas al Parlamento y en la medida de lo posible. ¿Qué opinas de esto? Bueno, a mí me parece que hay dos cuestiones. Indudablemente, uno de los deberes de nuestra sociedad es vencer un conjunto de restricciones que tienen que ver con una sociedad machista y patriarcal, y eso implica generar un esfuerzo, por tanto, de promover la mayor participación la mayor representación de mujeres en los espacios de decisión, sea de las fuerzas políticas, sea de los parlamentos y sea del Poder Ejecutivo. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que es un acto de justicia que haya una fórmula paritaria del Frente Amplio y que las listas del Frente Amplio sean paritarias. Eso no asegura, por supuesto, por cómo se conforma el Parlamento de la República, que tengamos un Parlamento paritario. Ajá. ¿Por qué? Porque en realidad en el interior del país, si las mujeres no encabezan las listas a diputados, no bueno, podrán ser listas paritarias, pero no entran. Nosotros en el periodo pasado luchamos dentro del MPP y logramos encabezar en Salto con una mujer, en Paysandú con una mujer, en Colonia con una mujer. Evidentemente, eso permitió que esas compañeras hoy estuvieran en el Parlamento. Entonces, acá hay una mezcla entre tener listas paritarias, porque me parece que forma parte justamente de que no haya una aplicación minimalista, como se dio con la ley de cuotas, donde se decía el tercero es de la mujer, el tercer lugar, es una aplicación minimalista, que no era el objetivo de la ley de cuotas, sino que de cada 3 lugares hubiera 2 sexos. Y bueno, y en una cuestión paritaria, que deben ser las listas paritarias, también hay que hacer un esfuerzo para que haya una voluntad política de que no se asuma que el segundo lugar es el de la mujer. ¿No? Pero ¿qué pasa particularmente, Alejandro, en el MPP? Porque Lucía Topolansky, ahora Jorge Meroni, representante también en la mesa política del Frente Amplio, siempre ponen este tema como en duda, ¿no? Para la fórmula y en particular para la lista del MPP, las listas del sector en los distintos departamentos del país. ¿Vos hay discrepancias dentro de tu sector sobre el lugar que tienen que ocupar las mujeres en las listas y en la fórmula presidencial? Bueno, hay matices, claramente el artículo de la Diaria que ustedes hacen referencia sobre Jorge Meroni, Meroni no cree prioritario esta cuestión de la paridad en las listas, no lo cree como algo importante, y eso sin lugar a dudas. Ahora, el MPP hizo un plenario nacional de delegados, que es el máximo órgano del MPP entre Congreso y Congreso, porque el MPP realiza sus congresos como cualquier organización política, pero tiene 2 órganos: el órgano de la Dirección Nacional, que se elige en el mismo Congreso en una elección, a padrón abierto y con voto secreto, y lo que es el Plenario Nacional, que es la Dirección Nacional del MPP, más un conjunto de delegados de base, y nosotros hicimos una reunión a principio de año del Plenario Nacional donde resolvimos la paridad en el MPP.
la paridad de las listas. Por lo tanto, esa es una decisión tomada por los órganos de conducción del MPP. Por supuesto, después puede haber compañeros que tengan visiones diferentes, y está muy bien. Nosotros pertenecemos a un movimiento, no somos un partido, y por tanto siempre hemos aceptado visiones diferentes, pero lo que tenemos que hacer es llevar adelante son las cosas que acordamos colectivamente. Y de hecho yo creo que el MPP en este caso, más allá de esas opiniones, y a veces se lo asigna al MPP como un grupo político que no ve en el empoderamiento de las mujeres algo a llevar adelante y de justicia, y yo creo que más allá de las opiniones que a veces se vierten de algunos compañeros, esa visión del MPP es una visión bastante falsa, porque más allá de estas tensiones internas que puede haber en el MPP, en el Parlamento de la República, de que gobierna el Frente Amplio, por primera vez en la historia una mujer fue presidenta de la Cámara, y esa fue Ivonne Pasada, y fue Ivonne Pasada porque era la que encabezaba la lista de Montevideo, fue Nora Castro, que fue la que encabezaba la lista de Montevideo del MPP. La segunda presidenta de la historia de la Cámara de Diputados fue Ivonne Pasada, que también fue del MPP. Y la tercera presidenta de la Cámara será una compañera del MPP el año próximo y del Interior. Es decir, ya hemos logrado encabezar en varios departamentos con mujeres, mostrando una prioridad. Ni que hablar, hemos tenido en Artigas propuesto a Patricia Ayala como intendenta. Hoy tenemos 3 compañeras senadoras de las 6 lugares que tenemos en el Senado. Tenemos una cantidad bastante importante de compañeras en la Cámara de Diputados, y que es una bancada bastante numerosa de compañeras de la 609. Entonces, en ese sentido, yo creo que el MPP, más allá de las discusiones sobre cuotas y las opiniones que puedan tener compañeros en particular, la práctica política del MPP lo ha llevado justamente a encabezar en un montón de listas con mujeres y proponer mujeres para cargos muy relevantes. Ni que hablar, por ejemplo, lo que te estoy diciendo ahora, de que el año próximo vamos a tener una presidenta mujer, y va a ser la única presidenta mujer de esta legislatura. Nadie más propuso una mujer para la presidencia de la Cámara en esta legislatura, y si lo ha hecho el MPP cuando el Frente Amplio le ha tocado 3 presidencias en esta legislatura. Entonces me parece que ahí, más allá de las tensiones o los matices que puedan existir otros compañeros, la práctica política del MPP ha demostrado que ha colocado mujeres en primeros lugares y ha promovido, en definitiva, la representación de un conjunto más amplio de mujeres, también en lugares de representación. Nuestra dirección nacional, a partir del último congreso, donde definimos que para elegir la dirección tenían que haber listas paritarias, hoy tenemos una dirección nacional paritaria, porque el 48% de las compañeras de la dirección nacional son compañeras mujeres. Es decir, se viene construyendo una práctica más allá de los discursos o las opiniones de algunos compañeros o algunas compañeras, que pueden ser críticas con esto. La práctica de la NPA es una práctica de promover en lugares de representación y de decisión a un conjunto de mujeres. Bien, Alejandro, siguiendo con los temas electorales, ¿por qué le pidió el MPP a Mujica que reconsidere la opción de ser candidato a la presidencia de la República? ¿Lo siguen viendo como la mejor opción del Frente Amplio para ganar las elecciones? Bueno, ahí hay varios aspectos, ¿no? El MPP había fijado una posición que tenía que ver con la necesidad de tratar de que emerja una candidatura independiente, una candidatura que represente mucho más que a nuestro sector. Nosotros no creemos, por más que seamos un sector grande dentro del Frente Amplio, no creemos que eso nos tenga que dar el derecho de tener que tener siempre un candidato del MPP, sino de tratar de proponer una candidatura que tuviera una representación mayor, que expresara una sensibilidad mucho más grande que la nuestra, de nuestro sector, para la presidencia del Frente Amplio. Son 2 decisiones las que tomamos: tratar de construir esa candidatura, tratar de construir esas nuevas figuras que sean figuras de relevo, figuras que sean nuevas para que el Frente Amplio presente una nueva fórmula hacia adelante. Pero una de las cosas que nosotros consideramos en ese proceso es que si esas candidaturas no emergen, es decir, si no se logra galvanizar una candidatura de esas características, por supuesto que hay, en la consideración de nombres del Frente Amplio tienen que estar, por ejemplo, los compañeros que tienen un grado de simpatía, de popularidad muy grande. Uno de ellos es José Mujica. Se había planteado también el nombre de Danilo Astori, y en ese contexto lo que nosotros definimos fue pedirle a Mujica que no retirara su nombre como un potencial candidato, porque creemos que Mujica hoy sigue siendo una de las figuras políticas de mayor representación de nuestra sociedad, que incluso por supuesto que va más allá de las fronteras del MPP y va más allá de las fronteras del Frente Amplio, y tiene además una proyección muy importante. Y entonces, si nosotros tenemos que quedarnos con candidaturas, si la candidatura que hay que presentar es una candidatura de los compañeros que tienen más larga trayectoria, nosotros pensábamos que Mujica no debería retirar su nombre.
si es posible construir una candidatura de renovación, una candidatura nueva, que pueda tener una representación mayor, que pueda emerger de esa manera, nosotros acompañamos esa idea. Y por eso se le pidió a Mujica que reflexionara de que no sacara tan pronto su nombre, sino que lo dejara en el menú de elecciones a efecto de ver qué es lo que pasaba en ese debate. Mujica reflexionó, y yo creo que con buen tino, Mujica ha dicho, bueno, yo he estado en todas las batallas que a su conciencia le ha dictado que tiene que estar, pero en este caso cree que esta batalla es una batalla que la tiene que dar militando, pero no desde el primer lugar o desde el lugar de la fórmula, sino que hay que tratar de generar las condiciones, de dar un paso al costado para propiciar que emerja una candidatura de nuevas características. Y yo creo que eso también habla muy bien de Mujica. Alejandro, te pido una respuesta sin cassette. ¿Ah? Sin cassette. Sin cassette, sí. Quiero no te estoy dando. No quiero decir que las anteriores fueran con cassette, pero en esta en particular, porque me parece un tema sensible dentro del MPP. Si Astori acompañó a Mujica en la fórmula, sí. ¿No será este el momento, te lo pregunto, no a título personal, pero no será este el momento de Astori y de acompañarlo? Ustedes decidieron que no. ¿Por qué? Nosotros decidimos que no. Decidimos que lo que hay que priorizar es la emergencia de una nueva candidatura. Si hay que apostar a las candidaturas históricas, sí, creemos que el candidato es Mujica. ¿Pero por qué Astori no? Astori es uno de los capitales políticos de la izquierda uruguaya, sin lugar a dudas. Nosotros sentimos un aprecio importante por Astori, pero creemos que en el momento que está hoy el Uruguay, y en el momento que está hoy la izquierda uruguaya, lo que necesitamos es una señal de renovación, es una señal de construcción de políticas diferentes, de repensar las políticas que venimos llevando hasta ahora. Y Astori en realidad representa la continuidad de las políticas económicas que han tenido, de alguna manera, muchas contradicciones en el Frente Amplio y muchas dificultades. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos parecía que bueno, no es un momento. Pero esto no quiere decir que no veamos en Astori un gran compañero frente amplista. Porque en realidad hoy comenzamos la entrevista hablando de la situación económica de Uruguay en el contexto, que era bastante buena, y creo que se le puede atribuir a esta política de Astori. Por supuesto que ahí hay un conjunto de logros importantes que ha sido en la conducción de Danilo Astori o del equipo de Astori en el Ministerio de Economía, porque no solo ha estado Astori de ministro, sino un conjunto. Y eso nadie se lo puede negar, ¿no? Eso nadie se lo puede negar. Ahora, en este momento, en un momento en donde se da esta situación política, en donde hay un conjunto de las nuevas generaciones empiezan a ver los derechos que hoy tenemos como su piso, y por tanto se proponen cosas nuevas, y eso es natural, que se propongan cosas nuevas, el Frente tiene que presentar una fórmula que exprese también esa sensibilidad de algo nuevo. Y nosotros estamos convencidos de que lo que hay que hacer es un esfuerzo por construir esa nueva candidatura. Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo atrás, incluso públicamente, siempre he dicho que hay que trabajar para que emerja la renovación. Y yo creo que ese tiene que ser un componente muy fuerte de esto. Entonces nosotros lo que dijimos es, si hay que apostar a los más veteranos, nos parece que en este caso tendríamos que apostar por Mujica, pero si el objetivo continúa siendo generar una candidatura de renovación, por supuesto, ahí Astori y Mujica no están. Necesitamos de Astori y Mujica, sin lugar a dudas, que son dos capitales de la izquierda uruguaya y que los necesitamos militando, necesitamos aportando ideas, propuestas y, por supuesto, movilizando al frente. Mujica ha impulsado al ministro Murro como candidato. ¿Cuál es la posición del sector? ¿Ven a Murro con chances importantes para competir? Bueno, Murro es una opción que Mujica, por supuesto, le ha planteado a Murro porque cumple algunos de los requisitos que nos estábamos planteando, que tiene que ser una candidatura independiente. Pero bueno, habrá que ver cómo continúa este proceso. Yo soy Alejandro Sánchez, soy de los convencidos, y se lo dije incluso a Javier Miranda, que lo que tiene que hacer Javier Miranda es alquilar una bañadera. Y alquilar una bañadera y subir a todos los compañeros y las compañeras que se están manejando como posibles candidatos del Frente Amplio y subirlos a recorrer el país. Porque yo creo que los candidatos no lo tienen que elegir los dirigentes. Los dirigentes lo que tienen que dar son las condiciones para que esa cantera de candidatos que tiene el Frente Amplio, diversa y amplia, los pueda conocer la gente y los Frente Amplistas. Pero después tienen que ser los Frente Amplistas los que resuelvan quién les lo representa mejor. Entonces yo creo que a veces el Frente está demasiado preocupado en que los dirigentes resuelvan quiénes tiene que ser la fórmula y cómo tienen que ser los candidatos. Yo soy de los que se afilia a la idea de que en definitiva sean las personas, la gente, en una interna, decidiendo dentro de la diversidad frente amplista.
Alejandro, hace unos días el diputado Darío Pérez habló de que había que evitar que le hagan una zancadilla a Daniel Martínez, a la candidatura de Daniel Martínez. Y te pregunto si entra en algún escenario de consideración para el MPP, o bueno, para vos en particular como diputado y como dirigente del MPP, acompañar esa candidatura de Daniel Martínez que parece bastante cantada. Y atado a esta pregunta, el hecho de si, bueno, si es tan así que la relación entre Mujica, Topolansky y Martínez quedó como muy dañada luego de la campaña por los departamentales de 2015, que es algo que se dice mucho en los corrillos políticos. ¿Cómo ves esta relación entre el MPP y Martínez y si lo podrían apoyar eventualmente? Bueno, el MPP no tiene hoy una definición de apoyo ni de no apoyo a Martínez, ¿verdad? Entonces, y está claro que Martínez es uno de los posibles candidatos que estén compitiendo en la interna del Frente Amplio. Y yo creo que tiene sobrados méritos para estar en ese lugar. En definitiva, para resumírtelo, en definitiva diría, una de las cosas importantes en Montevideo, desde mi punto de vista, y eso tiene que ver con la capacidad que se ha generado allí, más allá de la discusión sobre la gestión en concreta, tiene que ver con que desde mi punto de vista, los montevideanos estábamos enamorados de nuestra ciudad, pero muy peleados con nuestro gobierno. Y este gobierno municipal de Martínez ha logrado revertir esa situación. Ha desarrollado un conjunto de acciones donde yo siento que, independientemente de las opiniones que se puedan tener de la gestión de Montevideo, bueno, ha cambiado esa relación entre la sociedad, entre los montevideanos y el gobierno de Montevideo. Y eso es un logro importante en términos políticos, porque eso demuestra cierta capacidad de empatía y de construcción política de ideas para empujar algunos proyectos importantes en Montevideo. Y eso lo ha colocado, por supuesto, como uno de los posibles candidatos del Frente Amplio. Entonces yo no voy a dar una posición del MPP sobre este tema. Claro. Lo que sí creo, y estoy convencido de que lo que tenemos que hacer es Martínez, Carolina Cose, otros nombres que se están manejando, bueno, generemos un escenario para que se presenten en las internas del Frente Amplio y que sean los frente amplistas los que elijan quién los representa mejor. Y no que los dirigentes estemos todo el tiempo viendo a quién, a cómo y de qué manera. Generemos la plataforma para que la gente conozca a esos compañeros que son muy valiosos y que decida si lo representa mejor Martínez, Carolina Cose, Ernesto Murro, bueno, pero que lo decían los frente amplistas, porque me parece que eso es lo más saludable. Y mirando hacia 2020, ya proyectándonos, ¿te gustaría ser candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio? Bueno, mirá, yo te voy a decir la verdad, esto capaz que vos me vas a decir que es una respuesta de cassette. Seguramente. No, yo no he considerado esa eventualidad. ¿Pero te gustaría? ¿Te imaginás? Esa es una eventualidad que a cualquiera que hace política en Montevideo le gusta. Ah, a mí no, ni loco. Intendente de Montevideo, con los líos que tiene Montevideo. Pero vos sos periodista, lo que pasa. Claro. Te dije a cualquiera que hace política. Así que te gustaría, digamos. Pero en realidad yo hoy no estoy planteando ese escenario, no lo estoy viendo. No, claro. He dicho insistentemente, vos me vas a decir que es de cassette, yo digo, el maestro Tavares nos ha dado una gran enseñanza en este proceso. Dice, lo que tiene que pensar Uruguay es en el próximo partido. Bueno, yo tengo que pensar en el próximo partido. El próximo partido es octubre, y en octubre tengo que tratar de aportar junto con mis compañeros y mis compañeras para que haya un cuarto gobierno del Frente Amplio. El 2020 vendrá después y ahí discutiremos en ese escenario qué es lo que puede suceder. Alejandro, te agradecemos mucho todo este rato que compartiste con nosotros aquí en la radio de la universidad. No, muchas gracias a ustedes, es un gusto como siempre, además estar en esta radio, que es una radio de la universidad, y la verdad que siempre se pasa. Ustedes me hacen sudar un poco, pero eso es bueno también. Un abrazo grande. Vamos arriba. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.